En algún lugar del multiverso japonés, unos héroes estarían partiéndosela al rey demonio. El tipo, todo creído, reconocería que sus rivales tienen talento, pero que igual no le llegan ni a los tobillos. Pero ya saben, banda, más rápido cae un hablador que un rengo en piso mojado. ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. El héroe llamado Max le metería un golpe tan certero que lo mandaría directo al cielo de los demonios. Pero antes de desaparecer, el pícoro de 3 ojos prometería regresar. Y 10 años después, renacería como un bebé asiático con sobrepeso. Estaría acompañado por Senia, su secretaria, con tremenda trama. Obviamente, estas escenas son vitales para entender la historia. El pícoro, a quien conoceremos como Mau, le pediría a Senia que le busque sus mejores outfits. La pobre solo encontraría la ropa de hace 10 años. Y pues sí, ahora le queda como carpa de circo. Pero Senia es una mujer que resuelve, le conseguiría ropa de niño. Mau orgulloso se las probaría. E intrigado, preguntaría por Max, imaginando que tras la gran batalla estaría gobernando Japón. Pero Senia le diría que no hay info disponible y le recomendaría dejar el reencuentro para después, porque primero toca reconstruir el reino demoníaco. Mau, sabiendo que las mujeres mienten, exigiría la verdad. Senia se negaría a confesar que Max ahora es un cuarentón borracho y sin trabajo, y trataría de defenderlo. Pero Mau, convirtiéndose en esta especie de mariposa, iría tras su amor. Digo, tras su enemigo. Orgulloso se presentaría exigiendo venganza, pero al ver a Max todo demacrado y descuidado, casi como vive nuestro editor, se le iría la emoción. Max, crudito, no sabría qué pasa, preguntaría su identidad. Mau, sin creerlo, pensaría que se equivocó, pero se convencería al ver la espada con la cual lo derrotaron. Finalmente, Max recordaría y admitiría que sí, es el rey demonio. Mau, indignado, le reclamaría por convertirse en este viejo panzón y por oler a pura autodetonación. Empezaría a recoger la basura y a navegar por internet, seguramente buscando el canal de Fred, se suscribiría y dejaría su buen liquezao. Si el señor demonio lo hizo, ¿qué te impide a ti también hacerlo? Antes de que encontrara su material autodidáctico, Max lo detendría para preguntarle sus intenciones. Mau confesaría que ha pasado 10 años guardando rencor y que planea hacerlo volar en pedazos. Pero Max, sin preocuparse, le diría que si quiere destruir la Tierra, lo haga, pero sin hacer tanto ruido, porque quiere dormir. Explicaría que ahora en un mundo de paz, los héroes son tan inútiles como las instrucciones del shampoo. No hay gloria, no hay medallas, solo dolores de rodillas después de tantas batallas. Mau, que no come cuento, investigaría en internet y encontraría todas las funas de Max, que si se metió con una casada, que si borracho golpeó a un ciudadano. Max diría que todos son inventos de los medios, pero Mau se burlaría de la basura en la que se ha convertido. Preguntaría por sus antiguos compañeros, y Max diría que hace años que no los ve y exigiría que lo deje solo. Mau, desanimado, amenazaría con destruir la Tierra, pero sería derrotado por un almohadazo. Al despertar, descubriría al prota a punto de autodetonarse. Él se disculparía y lo acompañaría hasta la salida. Y cuando nuevamente estaba a punto de acariciarse la marmota, llegaría Mau a prepararle la cena. Porque aunque el mundo lo haya olvidado, él lo sigue respetando y planea devolverlo a la gloria. Un lunes por la mañana, Max intentaría salir, a lo cual Mau se ofrecería a acompañarlo, pero al recibir un no, decidiría espiarlo disfrazándose de tan bella waifu, levantando las miradas por la calle. Y cómo no, si lleva la falda por media nalga. Encontraría a Max y lo seguiría. Descubriría que su rutina consiste básicamente en beber, hasta que un grupo de niños lo invitaría a jugar. El prota lo haría, hasta que la madre de uno de ellos, molesta, lo reprende. Y con justa razón, son niños jugando con un cuarentón, borracho y mujeriego. Y ya me he visto La Rosa de Guadalupe para saber cómo terminan estas historias. Desanimado, Max se quedaría dormido en el parque, hasta que un grupo de alucines lo atacarían. Max no se defendería, pero Mau, viendo a sus chiquitriquis en peligro, los mandaría al cielo de los alucines. El prota agradecería y confesaría que siente desprecio por sí mismo, por eso ha pasado viviendo los últimos años, y pediría que lo deje a solas antes de regresar a casa. Más tarde, en la cena, tocarían a la puerta. Resultaría ser Senia, que feliz no contendría sus lágrimas, contando que desde su partida lo ha estado esperando, y al no saber de él, fue hasta la ciudad. Por cierto, en varias escenas aparece un fantasma en el armario, probablemente el alma de alguna ex de Max. Mau la presentaría como su secretaria. Senia exigiría regresar al castillo, pero él se negaría porque quiere recuperar la grandeza del héroe. La secre, molesta, lo atacaría para demostrar que no queda nada de aquel Max. Pero el prota, con un solo golpe, la mandaría a la cocina, pero no sin antes darnos un buen taquito de ojo. Uf, si así están los demonios, que me lleve la calaca.
Para suerte de nuestro prota, Mao lo dejaría a solas con Senia, quien enojada exigiría que se aleje del patrón, pues ya conoce bien su historial de mujeriego y no quiere que destroce la nueva inocencia de Mao, que a este punto ya me tiene confundido si es masculino, femenino o un trapito. Pero bueno, en tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera. ¡Anota eso! ¡Anota eso! La conversación se pondría tan buena que ambos terminarían en una pose muy sugerente. Senia, temiendo que le roben su florecita, comenzaría a atacarlo y a perseguirlo por la calle, en pelotas, claro que sí. Y justo cuando la cosa se iba a poner buena, llegaría la policía para llevársela por indecente. Y como cualquier tóxica, se pondría a llorar. Max al verla aceptaría la culpa, llevándosela de regreso a casa, para días más tarde, asombrado descubrir que Senia se ha convertido en su nueva vecina. El video de la pelea llegaría hasta un señor trajeado muy misterioso. Max recordaría sus aventuras pasadas y cómo reclutó a este monje rubio con habilidades mágicas, así como su primera batalla, lo que visiblemente lo desanima. Al regresar a casa, sería observado por los hombres trajeados de hace un momento, quienes sin dudarlo irían tras él, tocando la puerta. Mao preguntaría si esperan visita. El prota, temiendo lo peor, pediría que se oculte, y al abrir la puerta, sorprendido los encontraría. Se encontraría con Fred. Tocayo, la neta banda, si nos parecemos. En realidad, yo también soy rubio de ojos azules. Si no me creen, en mi página azul pueden encontrar las pruebas. Resulta que Fred fue uno de sus compañeros y que ahora trabaja para el gobierno. Pediría conversar sobre su nuevo escándalo, pero lejos de eso, revelaría que un grupo extremista ha fundado la República de Gamma, liderada por Leo, otro ex compañero. Le pediría ayuda para enfrentarlo, pero Max, queriendo evitar la pelea contra sus viejos amigos, lo rechazaría. Fred, resignado, se despediría con una sonrisa y le recordaría el incidente de hace días, y directamente preguntaría si se trata de una mujer demonio. Y ante la reacción del prota, confirmaría sus sospechas. Intentaría chantajearlo para que pelee contra Leo, pero Max se mantendría firme, por lo cual abriría el armario, pero al hacerlo, la presencia aterradora del fantasma lo dejaría petrificado, así que temeroso huiría de inmediato. Al salir, Mao preguntaría sobre la invitación a pelear, pero el prota aseguraría que no piensa intervenir, prefiere mantener su tranquilidad. Días más tarde, Mao llegaría a casa con un catálogo bajo el brazo, pero no cualquier catálogo banda. Este sería el catálogo oficial de Waifus, edición premium, porque ya es hora que Max consiga una mujer de verdad. Primera en la lista, la rubia guerrera, feroz, musculosa, mirada que intimida. Su único defecto es mitad cerdita. Segunda opción, la belleza color chocolate, figura perfecta, sonrisa que derrite, aunque de la cintura para abajo es mitad víbora. Y lo malo, con lo que me gustan, las frías y babosas. Y cerrando con broche de oro, la Secre Senia, que con tremenda trama podría acabar con el hambre mundial y dejar a la ONU sin trabajo. Si me preguntan, yo me quedo con todas, porque me gusta el chocolate y también las carditas. ¿Y qué decir de la Secre? Ustedes decidan banda, ¿a cuál prefieren? ¿Ambos? Ambos. 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 Queremos ambos. Pero Max, exigente, las rechazaría todas, porque él quiere una mujer inteligente, que sepa cocinar y que, muy importante, parezca humana. Mao, entendiendo la indirecta, sacaría su carta trampa. Entonces, ¿qué opinas de mí? Y sí, yo tampoco le hago el feo, banda. Lo que no esperaba Mao es que Max se lo pensara en serio, poniéndolo nervioso, porque ya se imaginaba la detonada que se le venía. Para cortar tensión, volvería a su forma original y le ofrecería trabajo en el reino demoníaco, sueldo alto, beneficios y descansos de ley. Nada que ver con los trabajos que nos hacen sudar de sol a sol. Que no se entere de esto el editor, que luego nos quedamos sin esclavo. Que diga, sin colaborador. Pero Max diría que no, que quiere conservar la poca dignidad que le queda. Y todos aquí sabemos que la verdadera razón es que prefiere seguir de flojo y borracho. Mao, ya frustrado, le exigiría que al menos consiga trabajo. Pues ya lo tengo, diría Max, voy a ser youtuber. Senia diría que ser creador de contenido no es nada fácil, hay que esforzarse, ser constante y que con lo flojo que es, ni en sueños lo logra. Pero contra todo pronóstico, Max subiría sus primeros videos y lo lograría. 14 bits. Y no es broma banda, hasta su chiquitriquis se aburrió viendo el video. Este anime cada vez se pone más personal. El prota aceptaría que fracasó, pero Mao, para animarlo, ofrecería ayudarlo. Obviamente, Max aceptaría y la pondría a streamear, porque si banda, el éxito en internet depende de un buen par de chichillas. A los pocos segundos ya tendría sus primeros sims. Digo, fans, que le mandarían sus primeros leones. Momento, esto ya parece un H.
Apágalo, editor, apágalo, que nos banean el canal. Días después, y después de varias cuentas baneadas por el contenido educativo de su chiquitriquis, Max decidiría llevarla de paseo. Harían todas las cosas cliché del anime de romance, ir de compras, comer juntos, etc. Porque aquí hay amor del bueno, amor de compas. Pero mientras no se toquen las manos, todo estaría bien, ¿cierto, banda? Aprovechando este momento de conexión, Max se animaría a preguntar lo más importante: ¿traes varita o Nel? Afortunadamente para el fandom, Mao no respondería, y al igual que Najimi, nos mantendría en suspenso. Estas sí son historias inclusivas, no las mamadas que hace Disney, ¿no es cierto, Blancanieves? No tiene nada que ver, pero mientras yo exista, esta versión de Blancanieves siempre tendrá un hater. Y cuando la parejita más feliz estaba, aparecería una nenorra que lo reconoce, y sin previo aviso, lo tomaría de la mano y se lo llevaría consigo. Justo cuando pensamos que Max tendría un poco de cardio, la rubia se revelaría como su ex compañera y ahora aliada de Leo. Max, con las dudas todavía rondando su cabeza, conversaría sobre las glorias del pasado y confesaría que ha contactado a Fred, pero que no ha aceptado ninguna propuesta loca todavía. La rubia, feliz por el reencuentro, le entregaría unos boletos para el reino de Gamma. De repente, aparecería Mao, siendo arrastrada por un tipo malvado que pretende acabar con Max para demostrar que los habitantes de Gamma son pacíficos. Bueno, seguro hay métodos menos violentos, pero cada quien con su estilo. El tipo intentaría tocar a la chiquitriquis del prota, pero sería noqueado antes de lograrlo. La rubia lo reconocería como su hermano y se disculparía por el desmadre. A la mañana siguiente, se prepararían para el viaje a Gamma, estableciendo un punto de respawn para evitar problemas, viajando juntos como toda parejita enamorada, en un barco volador. Sí, escuchaste bien, un barco volador. Para no ser reconocidos, Max se disfrazaría y se adentraría en lo que todavía consideran territorio de terroristas. Ahí descubrirían al adicto a los esteroides de Leo, exhibiendo su musculatura a todo el público, lo que inevitablemente hace que Max recuerde los viejos tiempos, cuando todavía eran compas, y no unos ex compañeros con problemas de adicción. Ambos disfrutarían su tiempo a solas, pero no haciendo cardio, aunque las oportunidades no les faltan. Lo que empezó como misión de investigación terminó siendo simples vacaciones, pero justo antes de regresar escucharían rumores de una nueva disputa entre el reino y Gamma. Así que se quedarían para observar la temible batalla, que de temible no tiene nada, porque esto es más family friendly que Barney, porque las terroríficas armas son simples omníferos. Aunque este Saitama de Temu mostraría su poder, destruyendo y lastimando a varios soldados, lo que obvio enfureció al exhibicionista de Leo, que de 2 patadas acabó con la tropa del imperio. Sin embargo, sería atacado por la espalda por el calvo, pero el poder de sus pectorales sería más, resultando ileso. Devolvería su ataque y echaría a los invasores. Todo esto mientras nuestra parejita los observaban. Intentarían teletransportarse a casa, pero Leo sentiría las malas vibras e iría tras ellos. Al verse acorralados, Max intentaría ocultarla como su hija, pero el dopado no caería en sus mentiras y exigiría que le entreguen a la niña, que bien sabe que es un demonio. Mao aceptaría ser capturada si eso le permite a Max regresar a casa. Pero el prota, sin querer perder a su chiquidoris, la tomaría en brazos y diría: con mi morra no. Y a pesar de ya no estar en condiciones, lo enfrentaría dándole el tiempo suficiente para invocar la teletransportación. Y justo antes de partir se revelaría como su ex compa y diría que se alegra de verlo tan musculoso como siempre. Ya en casa, el rey demonio la abrazaría y agradecería por haberla protegido. Y creo que a estas alturas ya podemos decir que vive el amor entre compas. Nuestra bella Senia, cumpliendo órdenes del jefecito, entraría en las oficinas de Fred, obviamente sin levantar sospechas, mostrándonos tan buenas escenas de espionaje. Y claro que sí, desviviría a uno que otro empleado. Imagina, estás tranquilo en la chamba, sin hacerle daño a nadie, y de pronto un par de muslos te asfixian. ¡Qué miedo! Ojalá me pase. Senia hackearía el sistema, encontrando mensajes comprometedores, pero justo sería descubierta por Fred. La mami demonio intentaría escapar, pero no lo lograría, siendo capturada, a lo cual la pelirroja pediría llamar a la policía. Sin embargo, Fred, invadido por el espíritu de la TAM, planearía castigarla por mano propia. Preparen el látigo y la gasolina banda. Fred reconocería que es una demonio bien mamacita y lograría sacar la información. Además, la identificaría como la mujer que perseguía a Max y preguntaría si lo conoce. Senia trataría de negarlo, pero el rubio, con un poco de violencia, la haría hablar. Eso sí no, tocayo, con mi vieja no. Pero serían interrumpidos por la pelirroja, que le recordaría una reunión pendiente con el tercer ministro.
que planearía invadir el reino de Gamma porque han descubierto una gran mina de minerales ultra valiosos. Básicamente, quieren aplicar la de Estados Unidos, democracia a la fuerza. Pero al ver que su idea fue rechazada, propondría una alianza pacífica con Leo. A solas, Xenia utilizaría la vieja confiable de ir al baño. La peli teñida amablemente la acompañaría y luego la alimentaría. Xenia aprovecharía de su confianza para untarse en aceite e intentar escapar, pero sería detenida por la pelirroja y su magia de fuego, hasta que de pronto una explosión lo sorprendería, a lo cual el ministro no parecería alarmado, simplemente echaría la culpa a miembros de la República de Gamma. Xenia despertaría encontrándose a la pelirroja tirada en el suelo, y como nuestra preciosa demonio es un pan de Dios, la ayudaría a levantarse. La parejita vería por televisión las noticias del incidente. Mao confesaría que envió a Xenia, pero aclararía que no cree que sea la responsable. Pero quedarían sorprendidos al ver llegar a Xenia cargando a la pelirroja. Al despertar, recordaría lo ocurrido. Se encontraría con la versión ricolina de Mao, pero la chamba llama, así que se propondría regresar, pero sería hipnotizada por Mao, que quiere unirla a su ejército. Max la detendría y obligaría a confesar el malévolo plan. Contaría que tras la muerte del rey demonio, ambas pasaron penumbras, hambre, frío, hasta que el bondadoso héroe las rescató y las convirtió en sus mujeres. Obvio son mentiras, pero que la pelirroja termina creyendo. Tanto así que está segura que la explosión no fue culpa suya. Su teléfono suena, resulta que Fred, preocupado, la llamaría. Max, al enterarse, accedería a que cuente la verdad. Y tras un largo bla bla bla, resolverían una reunión en su departamento, pero sería atormentado por el fantasma. Así que mejor en un restaurante. No manchen banda, hasta a mí me asustó esa madre. Veríamos al ministro reunido con un séquito de ancianos que planean usar de excusa el atentado para invadir la República de Gamma, y le encargarían al ministro convencer a Fred de unirse a la batalla. En su reunión, Max se disculparía por el malentendido con Xenia y ofrecería a los demonios en forma de disculpa. Pero Fred, que no gusta de los trapitos, se negaría y confesaría que también cree que no es culpa suya, más bien de Leo. Así que los chantajearía con revelar que es cómplice de los demonios si no se une a él para la batalla contra Gamma. Max, que desea evitar la guerra, agarraría a sus chiquitriquis, expresando que mejor se va a vivir a Gamma y revelaría que ya ha estado allí. Fred perdería el control y reclamaría por ser un héroe débil y estúpido. El prota respondería que si tanto quieren pelear, que lo hagan entre ellos, y con suerte ambos pasen al más allá y por fin lo dejen en paz. Pero sería tranquilizado por sus chiquiroris. El ministro insistiría en desaparecer a Leo. Contaría que él también tuvo un buen amigo, pero un día lo cachó haciendo fraude. Y bueno, tuvo que mandarlo a ver crecer flores desde abajo. Historia desgarradora que convencería a Fred. No, mi compa, a usted lo están manipulando a base de mentiras. Veríamos a Max llorando como si hubiera visto "Quiero comer tu páncreas". No banda, se reabrió una herida que ya estaba sanando. Sus waifus pensarían que es por la pelea de sus ex compas, pero no, llora porque perdió 90,000 yenes en una apuesta. Para despejar la mente y de paso ver si encuentra otro chance para apostar, nuestra parejita saldría a caminar. Pero como siempre, terminarían discutiendo porque ya no la trata con amor. En eso, reaparece la niña de antes y le invita a jugar. Mao, que se apunta a todo, se uniría, y mientras juegan, hablarían del conflicto de sus amigos, si se quedará de brazos cruzados o se va a meter al chisme con todo. Max, molesto, diría que eso no es de su interés. Y claro, eso solo haría que su chiquitriquis se enfurezca más. Fred, dispuesta a acabar con Leo, llegaría hasta Gamma, y con un solo ataque tumbaría la fortaleza, metiéndose directo a la ciudad. El malévolo ministro, complacido, vería la terrible batalla de Fred, y al igual que en estos días, la pelea sería transmitida por el dron de unos aficionados, porque ya sabemos que la prensa oficial nunca dice nada contra el régimen. Vas a caer, prensa corrupta. Finalmente, los ex amigos se encontrarían, y en lugar de abrazarse y besarse, como buenos compas, empezarían a discutir, y como claramente saben que están en directo, se la pondrían más sencilla y más clara al dron. Antes de desconocerse, recordarían las batallas contra el rey demonio, cuando luchaban codo a codo, cuando había abrazos, no balazos. Recordarían también cuando conocieron a Yuria y la convirtieron al cristianismo, llevándola a pelear contra los demonios. Pero la nostalgia se acaba rápido y empezaría la masacre. Bueno, la masacre entre comillas, porque estos hablan más de lo que pelean. Leo reclamaría que permitió que lo expulsen del reino, que sobrevivió solo gracias a los pocos que lo apoyaron, y que ahora Gamma es su hogar y nadie se lo va a quitar otra vez.
Fred, en modo político terco, diría que aunque lo desviviera, el reino jamás reconocerá la independencia de Gamma. Mientras tanto, el prota evitaría ver la pelea, a pesar de que Mao le exige intervenir. El prota, enojado, le gritaría que no sabe de qué lado ponerse, de Leo o de Fred, a quien tiene que desvivir. Su chiquitriquis, harta de tanta cobardía, lo abandonaría, así como lo hizo tu ex. Mientras tanto, Leo y Fred estarían a punto de desvivirse, hasta que el Rey Demonio se interpone entre ellos y se presentaría ante el mundo como el renovado Rey Demonio. Les diría que peleas así solo ponen depresivo a su Kuchurumín y trataría de desvivirlos, pero obvio no lo logra. A este punto, lo único bueno de este Rey Demonio es su gran pechonalidad. Al ver caer a su mamacita, el prota se decidiría a actuar, pero no sin antes acariciarse la marmota. Y luego, con la velocidad del McQueen, llegaría con sus compas, solo para recibir tremendo madrazo. Mientras está inconsciente, veríamos flashbacks cursis de cómo, pese a sus diferencias, estos dos siempre fueron los mejores amigos. El prota despertaría y, como ya es costumbre, empezaría a regañarlos. ¡Cha madre! Vienen a pelear o a conversar. Si querían hablar, mejor se iban a un spa. Gritaría que se dejen de tonterías, o él mismo los desvivirá a ambos. Y en lugar de darse un beso de 3, se mirarían con odio y continuarían con su mítica batalla. Leo, con el poder de los esteroides, le daría una paliza, pero antes de confirmar la kill, serían interrumpidos por el evangélico, que con un solo golpe lo dejaría tieso. Max, arrastrándose y con sus últimas fuerzas, se tomaría un alucinógeno. Bueno, en realidad un concentrado mágico de Yuria, entregado por su hija a Max antes de la pelea. Con el poder combinado de los esteroides y el guión, el prota lograría papearse a Fred. Pero Leo se la pondría más difícil, terminando en un empate técnico. Sin embargo, Fred regresaría y los atacaría con una super Genkidama, pero gracias al poder del guión, su mamacita llegaría a salvarlo, dándole chance a Max para rematarlo otra vez. Con el cuerpo hecho polvo, el prota demostraría su liderazgo, pidiendo disculpas en nombre de todos por los daños, y propondría resolver de forma pacífica las diferencias entre el reino y Gamma. Mao, orgullosa, vería a su hombre regresar a su antigua gloria de héroe. En casa, Mao premiaría su valentía. No banda, todavía no le entregaría el tesorito, aunque ganas no le faltan. Max le agradecería, diciendo que sin ella, o él, no hubiera podido derrotarlos. Veríamos a Leo nuevamente empuñar la espada, pero esta vez para construir un camino que los conecte con el reino, siendo oficialmente reconocido como el alcalde de Gamma. Por su parte, Fred recibiría un USB con información ultra secreta y confidencial de parte de la pelirroja, y al revisarlo descubriría los videoblogs de Max, y claro, la fantasma no podría faltar. Y como si del aro se tratase, aparece para llevárselo con ella. El séquito de ancianos discutirían si reconocer como independiente la república, y aunque algunos están de acuerdo, a muchos otros les parece una tontería. Pero Fred se encargaría de convencerlos, y de paso capturar al verdadero responsable del atentado de días atrás, obviamente el tercer ministro, que como buen político de Latinoamérica también estaba desviando fondos públicos para sus cuentas personales. Definitivamente, Latam es la inspiración para estos animes. Y como ahora hay un puesto libre, lo invitarían a ocupar el puesto de tercer ministro del reino. La vida de Max y sus waifus seguiría igual, sin besos, sin arrimones, nada que haga feliz al fandom, solo el recordatorio de que vive con un fantasma y que Mao todavía no se define. Ojalá y sea trapito.